Buenas tardes, señores, vamos a continuar con la cuarta parte del video que habíamos quedado pendiente. En estos momentos vamos a ver lo que teníamos. Ya habíamos nosotros identificado todos los requerimientos que podríamos utilizar dentro de este caso práctico. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los estados que le corresponde a cada uno de ellos. Nosotros nos quedamos en esta parte. Vamos a seleccionar cada uno de ellos para colocarle su gráfico correspondiente. Nos vamos a ver dónde está aspecto y le cambiamos a imagen con forma y listo. Correcto, y grabamos. Correcto, hasta ahí todo bien. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es colocarle su estado a cada uno de ellos. Para esto yo me he tomado la libertad ya de hacer un pequeño cuadrito y poder de alguna u otra manera identificar los estados que puedan tener determinados tipos de entidades, ¿correcto? Entonces acá tenemos las entidades y aquí tenemos cada uno de ellos los estados que podría tener, no necesariamente es, ya, yo lo estoy tratando de identificar de una manera más amplia para que ustedes lo puedan entender. En este caso, si yo quisiera simplificar, podría tomar un solo estado, pero yo lo hago desde el punto de vista para que ustedes puedan entender que una entidad puede tener no uno, dos, puede tener 3, 4 o 5 estados durante todo el tiempo de su vida, o sea, en el ciclo de vida cuando es utilizada esta entidad, ¿correcto? Un requerimiento se inicia, correcto, cuando se registra. Entonces nosotros registramos el requerimiento. Ni bien lo registramos, entonces este requerimiento pasa a estar pendiente. Y después de estar pendiente, cambia su estado, ojo, del requerimiento a anexado. ¿A qué se refiere con anexado? Si nosotros podemos apreciar dentro de nuestro caso práctico, nos vamos a dar cuenta que dice: una orden de compra incluye datos del proveedor, materiales y plazo previsto de entrega. Este documento se genera haciéndolo corresponder al requerimiento. Entonces, le podría poner no, corresponder no. Entonces, ¿qué significa haciéndolo corresponder? Es decir, que este requerimiento tiene que ir anexado a esta orden de compra. Entonces, por eso es que yo le coloco aquí, ¿no?, de que un requerimiento está registrado, queda pendiente hasta que no sea anexado a una orden de compra. Después tenemos el producto. Ya hemos dicho, el producto simplemente se consulta y después se actualiza cuando llegan los materiales al almacén, ¿no? Una cotización. La cotización son documentos externos que se piden consultas, nos los envían. Esos documentos tienen determinado tipo de datos. ¿Y cuál es la otra opción de esta cotización? Cuando está aprobado, ¿correcto? Cuando lo aprueban. Y de ahí ya no aparece estas cotizaciones. Después tenemos la orden de compra. La orden de compra nos dicen que se genera, es generado, ¿no? Entonces nos vamos, ¿no?, y estamos acá para que genere. Entonces se genera la orden de compra. Entonces la orden de compra se genera. Obviamente, mientras no te traiga el producto o los productos, el proveedor va a estar pendiente. Y una vez que llegan estos productos, entonces esta orden está atendida, ¿no?, o atendido. Al proveedor solamente se le consulta. Los documentos de remisión son documentos que se registran. Ojo, este documento de remisión no es de nosotros. Nosotros no lo generamos. Este documento de remisión es el que envía el proveedor, ¿no? Entonces el proveedor envía una nota de remisión y entonces una vez que se reciben los productos se registra ese documento de remisión. Por eso nosotros lo tenemos como registrado simplemente. Ahora, si hubiese algún tipo, ¿no?, nos dice también que si el producto no cumple con las características, especificaciones, está dañado, tiene algún tipo de error, automáticamente se genera una nota de reclamo.
Entonces, al generarse esta nota de reclamo, automáticamente queda pendiente. ¿Por qué? Porque al estar pendiente, no lo va a solucionar automáticamente el proveedor se llevará el producto, demorará un día, 2 días y después esa nota estará solucionada, ¿correcto? Las cuentas corrientes se actualizan, no se generan, ¿no? Son actualizadas normalmente por cada vez que llega una factura. Llega el comprobante. Una vez que llega el comprobante, aunque esto nosotros podemos invertirlo, correcto, primero viene el comprobante y después que se registre el comprobante automáticamente se genera la cuenta corriente. A ver, control, vamos a ponerlo por aquí para hacer una secuencia mucho más lógica. Listo, correcto. Entonces el comprobante se registra. Una vez que se registre el comprobante, no hay más, porque solamente nos dice que se registre este comprobante, se actualiza la cuenta corriente del proveedor, ¿no? Correcto, y se sobreentiende que el proveedor se actualiza. Una vez que se genere el comprobante, se genera también una orden de pago. Esta orden de pago obviamente no se paga al momento, entonces queda pendiente, y después de que está pendiente, pasado 15, 20 días, pasa a una situación de pagado, ¿correcto? Pero en este caso no lo vemos en la situación de pagado, simplemente lo tenemos como que es un estado. Y los informes normalmente se generan, ¿correcto? Listo, eso vendría a ser todo nuestro, digamos, los estados que pueda tener, ¿no?, una orden de compra. Perdón, el caso práctico, ¿correcto? Listo. Entonces nosotros ahora vamos a pasar a generar nuestro estado de máquinas por cada uno de ellos. Nos vamos al IBM, nos vamos a requerimiento. Bueno, acá mejor nos vamos al lado de izquierdo, clic derecho, añadir diagrama, y nos vamos a diagrama de máquina de estado. Aquí le colocamos por ejemplo, estado, ¿no?, de comprobante. ¿Correcto? Acuérdense que todo estado, toda máquina de estado tiene un estado inicial y tiene un estado final, ¿correcto? Vamos a ver cuáles tendrían 3 estados, ¿no? Perdón. 1, 2 y 3 estados, y el estado final, ¿correcto? Listo. El estado 1 sería registrado. El estado 2, pendiente. Y el estado 3, que era anexado, ¿correcto? Entonces procedemos a hacer la transición correcto, y esto sería, vamos a hacerlo esto un poquito más, correcto, nuestro diagrama de estado que le corresponde a comprobante. Lo guardamos, nos vamos ahora a cotización, nuevamente clic derecho, nos vamos a añadir diagrama, nos vamos a máquina de estado y le ponemos estado de cotización, ¿correcto? Una vez que tenemos esto, y volvemos a proceder lo mismo, mi estado inicial, voy a verificar cuántos estados tiene, producto, ¿no? Está por orden alfabético, porque el orden no lo vamos a ver, técnicamente tiene 2, cotización.
Vamos a marcar esto que ya está, vamos a cambiarle el colorcito, ya está. Ahora nos toca cotización, también vamos a seleccionar para no confundirnos, también tiene dos, consulta y aprobado, ¿no? Entonces tiene dos, uno, dos, y tiene su estado final. Le hacemos la transición. Correcto. Ahora sí, al estado 1. ¿Cuál era el estado 1? Era consulta y aprobado, ¿no? Cotización. Consulta. Aprobado. ¿Correcto? Y ahí tenemos nuestra siguiente máquina de estado. Yo voy a pausar esto y voy a hacerlo otro para que después ya puedan visualizar, porque ya todos estos procedimientos ya lo conocen ustedes, al revés y al derecho. Ya, a ver, ya está todo resuelto. Acá ha habido una pequeña modificación, por favor. Al inicio, cuando hice la primera entidad, te había puesto comprobante, ¿ya? Pero le estaba colocando los datos del requerimiento, así que ya lo modifiqué. Y comprobante solamente tiene registrado. Acuérdense que estaba en orden alfabético, correcto, y yo me equivoqué y le había colocado como si esto fuera el requerimiento. Y aquí ya está el requerimiento y ya está modificado, ya, por si acaso. Simplemente lo he corregido. Si ustedes retroceden el video, se van a dar cuenta que comprobante le había colocado esto y esto no le corresponde. Ya, por si acaso, ya está modificado para que puedan ustedes tener entendimiento de cada una de estas cosas. Entonces ya hemos procedido a realizar, ¿no? Comprobante, solamente tiene un solo estado que registrado. De ahí tenemos cotización, que tiene dos estados, consulta y aprobado. De ahí nos vamos a lo que es cuenta corriente, que tiene solamente un estado que es actualizar, correcto. De ahí nos vamos a documento de remisión, tiene un solo estado que es registrado. Nos vamos al informe, que también tiene un solo estado que es generado, al igual que nota de reclamo, tiene tres estados: generado, pendiente y solucionado. De ahí nos vamos al diagrama, perdón, a este no lo he modificado, este sería orden de compra, estado, orden de compra, correcto. Este también tiene tres estados: generado, pendiente y atendido. De ahí nos vamos a la orden de pago, que también tiene tres estados: generado, pendiente y pagado. Nos vamos al producto, y el producto tiene dos estados: consultado y actualizar, ¿no? De ahí nos vamos al proveedor. El proveedor solamente tiene una, que es consulta. Y por último, nuevamente nos regresamos al requerimiento, que tiene tres estados, que es registrado, pendiente y anexado, ¿no? Anexado a la orden de compra, correcto. Esos serían todos nuestros diagramas de máquina de estado correspondiendo a cada entidad. Vamos a proceder a borrar todo esto, porque esto ya no lo vamos a utilizar. Y lo que viene a continuación va a ser desarrollar nuestro diagrama de actividades. Vamos a hacer primeramente la realización, correcto. Ya terminamos entidades y nos vamos a la realización. Cerramos aquí esta entidad porque ya no lo vamos a utilizar. Cambiamos el nombre y le ponemos, ¿no?, RN, o como estamos colocando, a ver, N, ya solamente realización del negocio, correcto.
Para la realización del negocio, ¿qué cosa es lo que hacíamos nosotros? Traíamos desde el MCUM, traíamos el caso de uso del negocio, ¿correcto? Y aquí está, ¿no? Lo podemos copiar y pegar o simplemente nosotros lo arrastrábamos y no había ningún problema, ¿correcto? Ahí está. ¿Correcto? Listo. Cerrábamos, ya no utilizábamos esto. Y aquí lo que teníamos que hacer era insertar, vamos a ver si es que nos da la opción de poder insertar una clase estereotipada. No tenemos. Crear clase de realización. A ver si después lo podemos cambiar. A ver un ratito, mejor no. No era acá. Y vamos a clase, correcto, quería, ¿no? Y vamos a clase, correcto, y usábamos, ¿no?, nuestro diagrama de colaboración. Cambiamos el aspecto. A ver si era esto. Transparencia, no, listo, todo normal. Aspecto. Y cambiamos nuestro estereotipo. Y listo. Correcto, ahora sí. Transparencia está bien, el aspecto, a ver. Esta que ha pasado, nuevamente vamos a colaboración general, estaba bien, el estereotipo, no, perdón, business use case realization, disculpe, estoy todavía, ahora sí, correcto. En avanzadas no hay problema, y en el aspecto sí le cambiamos. Ahora sí, correcto, están los diagramas punteados. Y acá utilizábamos, ¿no?, utilizábamos una dependencia, perdón, una relación de realización, porque vamos a hablar de realización. Entonces nosotros vamos a utilizar acá, vamos a hacer determinado tipo de actividades para poder realizar este caso de uso que se denomina gestión compra, ¿no? A este de aquí vamos a cambiarle su nombre y le ponemos realización de negocio. Nos hemos olvidado a esto también colocarle el número, pero ya vamos a dejar así simplemente realización de negocio, gestión de compras, ¿correcto? Y listo, ya tenemos nuestra realización. Y lo que hacemos aquí es simplemente nos vamos al lado derecho, izquierdo, clic derecho, y añadimos un diagrama de actividades. Vamos a hacer un pequeño break hasta aquí, por favor. Listo, vamos a continuar. Ya a nuestro diagrama de actividades vamos a cambiarle el nombre, clic derecho, correcto. Le podemos cambiar, editamos, le cambiamos el nombre y vamos a ponerle diagrama de actividades, ¿no?, gestión de compra. Listo, correcto. Vamos a ver cuántas carriles vamos a colocar, y eso va a depender de todas las personas que o trabajadores de negocio y involucrados existan. ¿Cuántos actores del negocio tenemos? Tenemos 3 actores del negocio. ¿Cuántos trabajadores del negocio tenemos? Tenemos 1. Entonces debemos colocar 4 carriles. Una partición, 2 particiones, 3
3 particiones, correcto, y 4 particiones. A ver, borramos esta partición, correcto, y acá también igualito, borramos esta partición. Está fallando mi mouse. No me deja. Ya, vamos a ver ya. Entonces, ¿quién comienza? Arranca con el almacén, ¿correcto? Y lo colocamos aquí. Listo. Después, ¿quién viene? Viene nuestro trabajador del negocio, ¿correcto? Es el que registra todo. Este es lo que tengo que borrar, es lo que no me deja. Vamos a borrarlo y vamos a volverlo a hacer ya, porque no me está dejando, no sé qué ha pasado conmigo. Listo. Colocamos la partición, borramos y arrastro mi trabajador del negocio. Listo, empleado de compra. Adiciono una partición y borro, correcto, y arrastro a mi proveedor. Y por último voy a colocar a la gerencia, correcto, y aquí tengo ya, vamos a juntar esto porque ya no lo vamos a volver a tocar. Vamos grabando. Aquí tenemos, vamos a alargar un poquito más por si acaso, a ser que nos quede chico y después, ¿no? Ya, a ver, ¿quién origina todo esto, no? Todo esto va de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra, o en nuestro caso proyecto, ¿no? ¿Quién origina un requerimiento? Lo origina el departamento de almacén. Entonces, lo que hacemos nosotros, ya saben de que todo tiene una parte inicial y vamos a colocar una acción. ¿Ellos qué hacen? Solicita requerimiento, ¿correcto? Solicita. Listo. Correcto, ellos solicitan los requerimientos. ¿Qué hace? Compras. Registra. No. Requerimiento. ¿Correcto? Listo. Cuando registre el requerimiento, ¿qué hace a continuación? ¿No? Registra iniciando su gestión. Cuando la persona encargada de trámite realiza un análisis de mercado, es decir, pide cotizaciones. ¿A quién le pide cotizaciones? ¿Dónde está? Aquí.
solicita, a ver, no, esto no sería acá. Está fallando mi mouse. Ay, hace un análisis de mercado, correcto, pero ese análisis de mercado consiste en solicitar, ¿no? Cotizaciones, ¿no? Vamos a ponerle solicita cotización, correcto. Remite cotización y ¿qué hace la gerencia? ¿No? Hace una toma de decisión, correcto, es decir, aprueba o desaprueba las cotizaciones, toma una decisión, aprueba o desaprueba, correcto, y una vez que toma la decisión, análisis, entrega ya 2 o 3 mejor y el gerente de la empresa toma la decisión de elegir con qué proveedor. Esta decisión es informada al sector compras para que genere, nos regresamos al sector compras para que genere una orden de compra. Entonces, orden de compra genera orden de compra, ¿correcto? Después que genera la orden de compra, incluye datos del proveedor y eso no tiene nada que ver porque esto es parte interna. Cuando la orden de compra llega a mano del proveedor se despacha a mega y listo. Hasta ahí hay un proceso, ojo, se genera la orden de compra y se acabó, por si acaso, ¿correcto? Ahí, esta es una primera parte, ojo, esta es una primera parte, ¿por qué? Porque hasta donde se ha generado la orden de compra ya no implica más, o sea, ya no hay otro proceso. Debería existir otro proceso en las cuales el proveedor remite el producto, correcto, y se trabajaría de esa forma. Por si acaso, ya estamos hablando que son procesos completamente separados, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nos dice hasta acá se generó la orden de compra y ahí se acabó. Cuando la orden de compra llega a mano del proveedor, o sea, ya sale de la empresa, porque ha salido de la empresa, ¿no? Llega a manos del proveedor. Este despacha la mercancía, además de la nota de remisión. Hasta aquí, por ejemplo, ya no tiene nada que ver. ¿Cuándo vuelve a comenzar nuevamente nuestro proceso? Cuando llega la mercadería. ¿Y cuándo llega la mercadería? ¿No? ¿Correcto? Cuando llega la mercadería. Una vez que llega la mercadería, ojo, ¿quién inicia nuevamente todo el proceso? Es el proveedor, ¿correcto? No sé si me dejo entender hasta acá. Hasta aquí ya se acabó todo. Ya no tiene nada que ver. ¿A dónde voy? Porque yo en mi proceso yo no voy a ir al proveedor. Yo no voy a ir a entregarle la nota al proveedor y el proveedor voy a despacharme yo mismo para llevar, ¿no? Esto ya está fuera de nosotros.
Esto de acá no tiene nada que ver con nosotros. Hasta ahí terminó, ya se hizo todo un proceso de orden de compra. Ahora viene otro proceso, ¿correcto? Que es cuando llega la mercadería. Cuando llega la mercadería ya es otro proceso. Realmente todo este proceso se hace ¿dónde? En el departamento de almacén. Ojo, cuando llega la mercancía al depósito, o sea al almacén, se verifica su calidad y su cantidad, se pasa los controles obligatorios mencionados, entonces se registra la remisión del proveedor, ¿correcto? ¿Quién registra? El almacenero, de tal forma que se haga referencia a la orden de compra correspondiente. Si se originan observaciones sobre la mercancía, por ejemplo, que esté dañada, defectuosa, no lo solicitado, etcétera, además de registrar la remisión, se genera una nota de reclamo para que el proveedor solucione lo observado. Esto lo hace almacén, ¿correcto? Y hasta ahí, de ahí viene otra situación muy aparte, ¿correcto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Pero de eso después lo vamos a ver. Vemos esta parte, ojo, porque nosotros generamos la orden de compra y se genera la orden de compra y listo, ¿no? O sea, nosotros podemos trabajarlo así, generar la orden de compra y podemos, digamos, si queremos anexarlo, podemos colocar aquí, ¿no? Recepción de orden de compra, la OC. Ojo, le puedo poner despacho, ¿no? Despacho productos y lo amarro acá. Recepción de la recepción de la orden de compra o recepción de productos sería, ¿no? Recepción de productos, de productos, ¿correcto? Aquí sí lo podemos amarrar, pero ojo que esto de acá está fuera de, no está dentro de nosotros, ¿no? Pero de todas maneras lo vamos a colocar como referencia para no estar haciendo dos o tres procesos distintos, ¿no? ¿Correcto? Una vez que recepciono los productos, ¿no? ¿Qué hace el almacén? Verifica producto. Vamos a agrandarlo esto un poquito más, porque va a crecer mucho más. Correcto, verifica el producto. ¿Qué es lo que va a suceder con este verifica el producto? Aquí donde nosotros vamos a verificar, ¿no? Correcto. Decisión. Por ejemplo, ¿no? Voy a ponerle correcto nomás, ¿ya? O sea, si el producto está bien. Si está bien, ¿qué va a suceder? ¿No? Las cuentas por pagar, listo, cuando el precio material de proveedores se actualiza, ya todo esto va quedando, ¿no? Listo, todo eso son datos que nos dan. Entonces, ¿qué hacemos? Hasta ahí esperamos a recibir el comprobante, ¿no? ¿Correcto? Hasta aquí esperamos a recibir comprobante, porque sin el comprobante no podemos hacer nada de esto. No podemos hacer esto y no podemos actualizar las cuentas corrientes, porque con la nota de remisión no podemos actualizar las cuentas corrientes, ¿correcto? Entonces, está correcto. Si es no,
generar nota de reclamo, ¿correcto? Se genera una nota de reclamo. ¿En qué momento se atiende? No nos dice, ya ese es otro proceso que de repente a la hora de hacer los pagos se tendrán que verificar, ¿correcto? Si es correcto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? El proveedor remitir comprobante. Vamos a ponerle comprobante de pago porque realmente es un comprobante, lo que ellos están enviando es una boleta o una factura, ¿correcto? ¿Qué hace este señor? Registra comprobante correcto. Al registrar comprobante, ¿qué se está haciendo? ¿No? Actualiza cuenta corriente. ¿Estamos? ¿Qué más hace? Genera orden de pago, ¿correcto? Genera orden de pago y a ver, aquí podría ser, una vez que se genera la orden de pago, solicita información genera informe. Correcto. A ver. Ah, no, perdón.
¿correcto? Así tendría que ser todo nuestro proceso. Listo, ahora viene la segunda parte dentro de este diagrama, que es colocar las entidades que nos permiten a nosotros de alguna u otra manera trabajar con nuestras entidades. Entonces comenzamos. Lo primero que debemos hacer es colocar un almacén de datos. ¿Dónde está el almacén de datos? En los flujos, van a encontrar ustedes nodo de objeto, correcto, en este lado de acá, nodo de objeto, abren y seleccionan almacén de datos, ¿no? Y de acá lo arrastran y lo colocan donde corresponde. Entonces, ¿qué almacén de datos trabaja requerimientos? Trabaja la entidad de, trabaja la entidad de producto, ¿correcto? Vamos a hacer todo esto listo. Agarra producto y lo arrastro hasta acá. Ahí está producto. ¿Y qué estado es el que se encuentra acá? Abrimos región y tenemos nuestro estado de consulta porque lo va a consultar, ¿correcto? Y acá está, consulta. Ahí está. Entonces, ¿qué hace el almacén? El almacén, cuando solicita un requerimiento, va a consultar el nombre del producto, su código, etcétera, 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 ¿correcto? Y nos vamos a la opción que también está en la parte derecha, donde dice flujo de control de objetos. Lo seleccionamos y arrastramos hacia abajo y ya está. Agarramos esta puntita que está aquí y lo arrastramos por acá. Ahí está. Seleccionamos producto y lo borramos para que no nos esté confundiendo, porque ya sabemos también que es producto, ¿no? Y ya está. Listo. Una vez grabamos. ¿Qué más viene? Registra requerimiento. Para poder registrar un requerimiento, obviamente también debo consultar ¿qué? Producto, ¿correcto? Porque necesito saber cuáles son sus datos y todas estas situaciones. Perdón, primero almacén de datos. Ahí está mi almacén de datos, ¿correcto? De ahí arrastro producto y obviamente el estado de consulta. Ahí está. ¿Correcto? Igualito, flujo de objetos. El punterito lo arrastro por acá, selecciono el producto y lo borro. Además de esto necesito registrar que el requerimiento. Entonces, igualito, almacén de datos, para este lado de acá arriba, ¿correcto? Arrastro, cierro ya aquí productos y me voy a requerimiento, lo arrastro y lo coloco acá, ahí está requerimiento, y nos vamos al estado de registrado, ¿correcto? Y listo. Pero no es de arriba hacia abajo, o sea, no es consulta, no estoy consultando, estoy registrando. Entonces mi flujo de control es contrario, ¿correcto? Igualito. Caramba. No me deja, a ver. Ya, ahora sí. Selecciono el requerimiento y lo borro. Y listo. Si ustedes quieren acomodarlo, lo hacen voluntariamente. ¿Correcto? A ver si este me deja, ya está por acá. Ahí está mejor. ¿Correcto? Entonces estoy actualizando. Grabo y continuamos. Hago un análisis de mercado, solicito cotización, ¿correcto? Y aquí vendría a tener la cotización, ¿correcto? Igualito, almacén de datos, cotización, y en cotización tenemos la opción de
consulta, correcto. Esto bajamos un poquito más para ir ordenándolo. Ya saben que todo esto después se degenera, pucha, ¿no? Perdón. Flujo de datos, sí está bien, pues de aquí hacia acá. Borro. Listo, ahí. Como para que se vea la flechita, ¿no? Ahí. ¿Correcto? ¿Qué hacen los gerentes? Toman decisión sobre quién, sobre la cotización, ¿correcto? Entonces, igualito, almacén de datos, aquí tienen la cotización y en este caso ya aprueba, ¿correcto? Y la aprobación ya no es una consulta, es una actualización, ¿correcto? Seleccionan esto, lo borran. Se genera la orden de compra, igualito que lo que hacen ustedes, ¿no? Almacén de datos, lo pueden colocar por acá. Un poquito más acá. Ahí está la orden de compra. Orden de compra. Lo arrastran acá. Y ¿cuál es su estado? Generado, correcto, igualito, y esto es de acá hacia acá porque estoy actualizando, correcto, listo. Recepción de la orden de compra, despacha productos, acá no tenemos nada que ver, ¿no? Recepción de documentos, verifica productos, acá viene la nota de reclamo. Almacén de datos, a ver, almacén de datos, lo vamos a nota de reclamo, acá está nota de reclamo, lo vamos a la nota de reclamo y en nota de reclamo vamos a ver qué estado tiene generado, correcto. Está más bravo esto. Ya está, listo, correcto. Nota de reclamo. Acuérdense que una vez que se genera la nota de reclamo, nosotros podemos automáticamente bajar a nuevamente almacén de reclamo y colocarle como pendiente, ¿no? Porque automáticamente yo lo genero, esto se convierte en pendiente. Ahora aquí nos ha faltado registrar, ojo, nos ha faltado acá
registrar la remisión. No lo hemos colocado, ¿correcto? No hemos colocado. Quien hace ese registro lo hace también el almacén. Entonces esto lo borramos y voy a insertar una acción que esté por acá, ¿no? Registrar doc remisión. Correcto, estoy registrando el documento de remisión. Listo. Al registrar el documento de remisión, ¿qué estoy haciendo? Actualizo bien mi orden de compra, porque dice, ¿no? Se registra la remisión del proveedor de tal forma que se haga referencia a la orden de compra correspondiente. Entonces, lo que yo hago acá, ¿no? Registro mi documento de remisión, nada más, y ¿qué es lo que? Perdón, primero la base, a ver, almacén de datos, ¿no? Mi almacén de datos, orden de compra, y ¿cuál sería? Atendido. Correcto, porque ya fue atendido. Con esto estoy atendiendo mi orden de compra. Correcto, borramos esto. Pero ojo, a su vez, caramba, se me vuelve loco con este. Bueno, a ver nuevamente. Bueno, ya dejamos ahí nomás, porque si no me voy a volver loco. Pero a su vez, como yo actualizo, ni bien voy registrando mi documento de remisión, voy actualizando mi orden, ¿no? La orden de compra, y la orden de compra que tiene productos. Entonces actualizo, de paso también actualizo, ¿no? Vamos a ponerlo por acá a un costado. No, eso está acá, ¿no? Por si acaso. Eso está por acá, vamos a ver. Eso está acá. Correcto, tiene mis productos, porque van llegando los productos, y una vez que llegan los productos, ¿qué hacen? Se actualizan, ¿no? Igualito también, de abajo hacia arriba, y ahí está. Correcto. Vamos a ver si esto no, no, este sí me está tratando. Listo, este sí me trancó. A ver, este acá ahora sí, no, así también me trancó ya. Ya, listo, correcto. Entonces, cuando viene el documento de remisión, ¿no? Correcto, se registra el documento de remisión. Acá también debemos tener otro almacén de datos, ¿no? Tenemos otro almacén de datos que es donde está documento de remisión. Aquí está documento de remisión, y en documento de remisión colocamos simplemente el único estado, que es registrado. Correcto, llega el documento de remisión, se registra, pero no dice de que ni bien se ingresa a esto, se tiene que relacionar con la orden de compra. Entonces, como esto está relacionado, automáticamente la orden de compra está atendida, y como esta orden de compra estaba anexada, correcto, a requerimientos, y estos requerimientos son productos, entonces automáticamente se actualizan los productos, ¿no?
Llegó, vamos a suponer que es una tienda, un almacén de productos de primera necesidad, ¿no? Se pidieron 10 kilos de arroz, un saco de, 5 sacos de arroz, 5 sacos de azúcar, 5 sacos de fideo, ¿no? Entonces llega el documento y el documento de remisión, correcto, te dice es de la orden compra tal, la orden compra de tal, ¿a qué productos tenía? Azúcar, a 5 sacos, ya listo, se actualizan los 5 sacos y así se va a trabajar. Listo, a ver, vamos a agrandar esto un poquito más para que pueda entrar, esto bonito. ¿Ya? No. Ahora sí. Correcto, y ahí recién ponerle mi flujo, que este señor será para acá. Ahora sí, y ahí continúa todo el flujo normal, ¿no? Lo vamos a remitir comprobante de pago, lo recibe, registra, correcto, el proveedor nos remite, registramos el comprobante, igualito, almacén de datos, un almacén de datos, es el comprobante, ¿dónde está el comprobante? Comprobante, aquí está el comprobante. ¿Cuál es su estado de comprobante? Es el único, su estado de comprobante es registrado, correcto, igualito, de abajo hacia arriba, porque no estoy consultando, simplemente estoy registrando. Aquí ahora sí nos vamos a cuenta corriente, también igualito, un almacén de datos. Vamos a agrandar también esto, vamos a ponerlo más ancho. Listo. Entonces vamos y buscamos cuenta corriente, arrastramos cuenta corriente acá, y en cuenta corriente, ¿cuál es el estado? Actualizado, correcto, y actualiza la cuenta corriente. Acá tenemos generar orden de pago, igualito, almacén de datos, orden de pago, qué estado tiene la orden de pago, generado, correcto, igualito. Solicita información y generas tu reportes. Donde están informes igualitos, ¿no? Almacén de datos, ya lo ponemos por acá abajo. Arrastramos los informes y el informe va a tener ¿qué estado? Generado, correcto, flujo de datos, porque se va a generar, no estoy leyendo. Y listo, correcto, y eso vendría a ser todo nuestro diagrama de actividades en las cuales se ingresan todas las entidades. Ojo, se puede trabajar sin estas opciones, o sea, sin las entidades también. Cuando yo quiero simplemente conocer a grosso modo cuáles son las actividades que realizan, digamos, cada uno de los entendidos o comprometidos dentro de la actividad. Ojo, ¿no? Es fácil. Pero nosotros, o sea, internamente nosotros como desarrolladores, analistas, nosotros debemos colocar esto, ¿para qué? Para poder identificar en qué momento utilizo mis entidades o las tablas, porque cuando ya empecemos a desarrollar software, correcto, cuando hagamos los diagramas del sistema, o sea, netamente cómo se hace esto, entonces ahí sí, ¿no? Vamos a ver si se consulta la base de datos, no se consulta base de datos, si es necesario, por ejemplo, registrar en algún momento la cotización,
¿no? De repente en algún lado no podemos trabajar cotización, no lo vamos a avanzar, entonces no es necesario. Pero cuando hablamos de análisis, ¿correcto? Sí es importante saber cómo está funcionando todas estas cosas, ¿correcto? Es necesario para nosotros, sí, pero cuando nosotros tengamos que mostrar, digamos, al cliente, al stakeholder, no, basen esto porque de repente como que los mareas un poco, pero en el caso de nosotros sí, ¿ya? Para saber en qué momento estoy trabajando, en qué momento estoy utilizando y cuáles son las situaciones o los estados en los cuales se encuentran mis documentos, ¿correcto? Espero que sea todo esto correcto para todos ustedes y esperamos hasta el día lunes. Gracias, chao, buen fin de semana, cuídense.